Buenos días, empezamos con este vídeo, el capítulo 7, conmutación Ethernet, también switching Ethernet. Vamos a ver las tramas de Ethernet. Bueno, en primer lugar tenemos que entender qué es Ethernet y en qué capas de la arquitectura lo podemos enmarcar. Esto que tenéis aquí no es la arquitectura TCP/IP, es el modelo de referencia OSI. Daos cuenta que tiene 7 capas: física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Daos cuenta que Ethernet se engloba dentro de las capas física y data link, enlace de datos. Estas dos capas en la arquitectura TCP/IP están unidas en la capa de subred o acceso a la red, que es la más baja de TCP/IP. Esto lo digo como repaso, ya debemos saberlo. Bueno, pues como ya os he dicho, Ethernet funciona en estas dos capas, enlace de datos y física. Y es una familia de tecnologías, como tenéis aquí, de red, que están definidas en los estándares IEEE 802.2 y 802.3. ¿Qué significa esto de los estándares IEEE 802.2 y 802.3? Bueno, pues esto es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos que va definiendo los estándares para los distintos tipos de tecnologías. Entonces, nosotros tenemos que asociar ya estos nombres, el 802.2 y el 802.3, con Ethernet. Esto lo podemos ver en cualquier tipo de dispositivo. Por ejemplo, si yo os abro aquí un switch Aruba, daos cuenta que tiene 24 puertos, aquí lo tenemos. Es un switch no gestionable, esto quiere decir que no lo puedo administrar, es decir, no me puedo conectar a él y administrarlo con un sistema operativo. Esos puertos, no lo he dicho, aquí lo tenéis, son puertos gigabit y además tiene dos puertos SFP, que son estos dos que tenéis de aquí. Esto quiere decir que puedo conectar fibra. Bueno, pues es un switch que a priori tiene buena pinta, no hemos indagado en sus características a fondo, pero parece bueno. Bueno, ¿en qué afecta esto de los estándares? Bueno, pues que si yo busco por aquí el IEEE, daos cuenta que aquí me dice la asignación de prioridades IEEE 802.1p. Ya me van apareciendo aquí cosas de estándares. Si busco más, IEEE 802.3az. Entonces, ¿qué os quiero decir? Que estos son estándares de Ethernet 802.3, pues que tenemos que conocer que están asociados con las distintas tecnologías. Y luego las letras AZ son como subestándares dentro del 802.3. Esto me está dando ya información sobre el switch. No hace falta que yo sepa de memoria qué hace el estándar 802.3a y el estándar 802.3z. Si no me lo sé de memoria, lo puedo buscar en internet, pero sí tengo que saber que es información que está asociada a los distintos componentes de la red, ¿de acuerdo? Y que el 802.3 y el 802.2 hablan de Ethernet. Por ejemplo, si yo aquí tengo un punto de acceso Ubiquiti, pues la tecnología inalámbrica está en el IEEE, aquí lo tenemos, IEEE 802.11, y en este caso este punto de acceso Ubiquiti cumple los subestándares 802.11, el A y el C. Eso nos dirá información en cuanto a su velocidad y demás características, ¿de acuerdo? Pues eso lo tenemos que ir conociendo. Dicho esto, volvemos a la presentación. Entonces, pues Ethernet utiliza comunicaciones por cable, ya sea pares trenzados, enlace de fibra óptica y cables coaxiales, esto ya lo sabemos. Y además soporta una serie muy variada de anchos de banda, desde los 10 megabits por segundo, que eso estamos hablando de una red ya muy antigua que no se utiliza, 100 megabits por segundo, que lo podemos encontrar, pero ya sabemos que lo mínimo que tenemos que instalar en una red nueva es 1000 megabits por segundo, es decir, 1 gigabit por segundo. Bueno, pues a partir de ahí tenemos velocidades de hasta de 10, 40 y 100 gigabits por segundo. A continuación vamos a ver los campos de la trama Ethernet. La trama Ethernet es muy sencillita, solo tiene estos campos que veis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el tamaño mínimo de la trama de Ethernet es de 64 bytes. Ese es el tamaño mínimo que tiene que tener. Y el tamaño máximo es de 1518 bytes. Por favor, daos cuenta que estamos hablando en bytes. 1518 bytes no es nada. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos que enviar un archivo más grande, tiene que trocearse, tiene que fragmentarse, es la palabra, con tamaños máximos de 1518 bytes. Imaginaos lo que es descargar un archivo MP3, una película o cosas así que ocupan mucho espacio. Bueno, pues el campo preámbulo no se incluye al describir el tamaño de una trama.
Ahora veremos lo que es el preámbulo. Cualquier trama de menos de 64 bytes de longitud se considera un fragmento de colisión o una trama de ejecución. Esto es lo que se conoce en inglés como un runtime frame. Y si tiene menos de 64 bytes, lo que se hace es que se descarta automáticamente. ¿Por qué? Pues porque se considera que esas tramas se pueden haber originado en colisiones o señales no deseadas. Entonces directamente se descarta. ¿Qué ocurre si tenemos una trama que de forma natural, sin que tenga ningún error, ocupa menos de 64 bytes? Bueno, pues utilizando el campo de datos se hace con un padding que se llama un pad y se rellena con información para que tenga un mínimo de 64 bytes. ¿De acuerdo? Bueno, las tramas de más de 1500 bytes se consideran jumbos o tramas bebés gigantes y van a tener un tamaño superior y son compatibles hoy en día con la mayoría de switches y tarjetas de red, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Esto ya lo sabemos, pero repaso. Fast Ethernet quiere decir que es una tarjeta de red, Network Interface Card, que trabaja a 100 megabits por segundo. Y si es Gigabit Ethernet, es que la tarjeta de red funciona a 1 gigabit, como es de recibo. Bueno, ¿cuáles son estos campos? Pues fijaos, estos primeros 8 bytes no se consideran dentro del tamaño de la trama, como podéis ver, queda fuera, y es el campo de preámbulo y el delimitador de trama. El SFD significa Started Frame Delimiter, delimitador de inicio de trama. Y este campo lo que hace es sincronizar el envío con la recepción. Es decir, le dice a los receptores que se preparen porque va una nueva trama en camino y tienen que ponerse a recibirla. Luego tenemos los campos de dirección MAC de origen y destino. Esto ya también lo conocemos, donde va la dirección MAC tanto del destino como del origen. Acordaos que esta dirección en MAC solo se utiliza a nivel de red local y cada una son 6 bytes, los 48 bits que tiene una dirección MAC. Luego tenemos el campo de tipo y longitud, que identifica el protocolo de la capa superior que se está encapsulando. La capa superior es la capa de red, ¿de acuerdo? Entonces, valores comunes son para IPv4, IPv6 o ARP. Y luego tenemos aquí los datos, que es aquí donde va toda la chicha, que contiene todos los datos encapsulados de la capa superior. Entonces, la capa superior pues es una PDU genérica de la capa 3, es decir, un paquete. Será IPv4, IPv6, ¿de acuerdo? Y como os he dicho, todas las tramas deben tener un mínimo de 64 bytes. Si por lo que sea el tamaño es inferior, pues aquí se rellena con ese pad que os he dicho para que tenga ese tamaño. Y luego al final está el campo FCS, que el campo FCS es un campo es una secuencia de verificación de trama, son 4 bytes y se utiliza para detectar errores, pero errores a nivel de bit. Es decir, que un bit, un 1 se haya podido transformar en un 0 o viceversa, ¿de acuerdo? Porque luego veremos que la capa de transporte también hace una detección de errores, pero a un nivel de abstracción superior. Entonces, en el campo FCS se incluye un código de redundancia cíclica, que es un campo que se llama CRC. Ese CRC lo que hace es, todos los unos y ceros de los que se compone toda la trama, se calcula un código, en base a una operación matemática se calcula un código, y se mete dentro de ese campo CRC. Cuando la trama llega al destino, el destino vuelve a calcular ese campo CRC, y si coincide con el campo CRC que está aquí, pues se entiende que no ha habido ningún error y la trama se procesa. Si no coinciden, se entiende que ha habido un error, la trama se descarta y a ver si se puede reenviar o qué sucede con ella. Bueno, y hasta aquí el primer vídeo. Un saludo.